Sí, de los libros que, bueno, en el caso nuestro, que nos ponía a leer don Napoleón Quesada. No, Y entonces estábamos hablando de los diferentes libros y me acordé de La Isla Misteriosa, que yo empecé a leer ahí y me la llevé, la fui a comprar a la librería, no me acuerdo es cómo se llama. decir, lo que estamos hablando es de cómo, de las distintas maneras que emplean los profesores y maestros en el afán de enseñar a los muchachos a leer. Y cómo muchas cosas de esas andan mal. Sí, sí. Porque o se empeñan en darles a leer libros que no están en edad de apreciar, que deben aguardar todavía unos años, o simplemente se olvidan de eso. Sí, por ejemplo, la Ilíada no es para un niño No, por supuesto jamás, que la por no es eso. para Ese para un niño. No, es muy curioso que los pedagogos... La Ilíada uno la puede leer, hermano, nosotros en la edad en que está sacando el bachillerato, Por ahí, Sí, sí. sí. 17, 18 años ya, entonces sí, porque ya ha pasado por una clase de literatura en el colegio. El mismo donde Quijote, ya han ¿ah? hablado de ello. El mismo Quijote. ¿Cómo el mismo Quijote? Sí, por El eso. Quijote no hay que leerlo antes de los 30 años. Por eso, bueno, pero te ponen a leerlo. Es un disparate. Bueno, y como la Biblia también. Pues la Biblia la dije por Sí, no, pero es cierto. porque no lo No, ponen pero- a uno en la Biblia. El Antiguo Testamento. le ponen a ese uno. es el problema con los... pues yo decía, con los planes de estudio de literatura, Sí. que no dejan de tener cierta rigidez, y es fundamental que los jóvenes, los niños, empiecen por la puerta de la lectura que más fácil les quede, que sea más atractiva. Y que puedan digerir. Sí, que Todo el mundo habla de que la intelectualmente, escuela debe ser divertida y cosas de ese tipo. sí. Bueno, es cierto, entonces, ¿por qué con la literatura? Mira, yo le agradezco mucho a mi profesor de literatura en el Liceo San Felipe Sofeifa, puchica, qué palo, que nos profesor. dijo, ustedes van a oír hablar mucho de Don Quijote y del Quijote y del Quijote. La recomendación que yo les hago es que lean el Quijote cuando cumplan 30 años. No, bueno, claro. Y yo le obedecí. El día de cumplir 30 años le pedí a Julián Marchena que me prestara un Quijote de la Biblioteca Nacional y me leí el Quijote a los 30 años. Lo que pasa es que uno lo lee varias veces, el Quijote, ¿verdad? Es decir, se ve que no lo ha digerido bien. A mí me pasó. Estaba en la escuela de Derecho, tal vez en primer año, segundo año, y Rodolfo Pisa fue el que me embarcó. Un día me lo prestó. No has leído el Quijote y tal. Y lo leí, pero sí, había algunas cosillas. Lo leí como un libro de aventuras. Es esa primera sensación, ¿verdad? Un libro de aventuras. Claro. Ya después empieza uno a encontrar los mensajes de fondo. Bueno, lo que ¿verdad? pasa es que hay dos Quijotes, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte. Sí, claro. Y cuando uno empieza a leer el Quijote, lee la primera parte. Y ya cuando lo lee a fondo, llega a la segunda y ahí es donde la cosa esplende, ¿verdad? A propósito que ahora mencionaste La Isla Misteriosa y recuerdo que en un programa reciente don Alberto y yo dijimos, a raíz de la mención de libros de Julio Verne, que A lo de la tumba. sí, que la tumba está en París, y yo de saca las dije en el cementerio Père Lachaise, seguramente. Pues resulta que tenemos un amigo que siempre nos está haciendo observaciones, es un gran oyente, don Ramón Mena. Y quiero contar la anécdota que cuando don Alberto habló de la tumba, yo creí que era una obra de él. Sí, sí. Dije, no, yo no la he leído. No, entonces, resulta que don Ramón se fue a la red para buscar datos y le da tiempo el mundo para eso. Y resulta que me manda un email donde me explica y me manda el link para comprobarlo. Que no
la tumba de Jules Verne, de Julio Verne, no está en París, está en una ciudad de Francia al noroeste de París que se llama Amiens, que se escribe Amiens. Amiens. Y ahí es donde está, y claro. Por Amiens pasan los tres mosqueteros. Sí, Los personajes de Dumas. Sí, sí, Pero es sí. una ciudad, yo no la conozco, pero prácticamente es conocida. Es muy conocida. Sí, sí. Entonces, Apenas dijiste el nombre, ay, y los tres mosqueteros. para que si algún tico va a París a buscar la tumba, no, que coja el tren y vaya a esa ciudad a verla, porque no está en París como le dijimos nosotros, ¿no? Dice don Ramón que él creyó lo que es lo mismo, se caía como de la mata, ¿verdad? Que tenía que estar ahí. Sí. Pero en realidad fíjense que para nosotros el tema Julio Verne es inagotable. Empezamos a hablar de Julio Verne y se nos va el día, Y ¿verdad? terminamos en la tumba. Ahí vi una foto, varias fotos del cementerio donde está ahí la tumba. Sí, sí, sí. Y efectivamente, es impresionante, incluso detalles como la mano en la que se está apoyando para con la otra levantar la lápida. Es una... Es lindísima. Sí, sí. Posiblemente él mismo diseñó eso para que se lo hicieran, ¿no? Digo yo. ¿No crees? No. Bueno, pues, uno nunca No, sabe. No hay nadie no. Porque esa lápida es de la posteridad. Sí, claro. Cuando se empezaron a cumplir las profecías. Las profecías. Eso de los epitafios, hay unos que, de veras, hay mucha gente que lo diseña, lo define antes, el texto, sobre todo. Y una vez leí un librito de epitafios raros en Norteamérica. Había uno que era enorme, ¿verdad? Enorme el letrero, pero decía nada más, aquí estoy. ¡Qué bueno! Claro. Aquí estoy. Sí, Y claro. luego saber quién era es otra cosa, pero aquí estoy. Hay epitafios de veras de antología, ¿verdad? Hay un personaje que yo conocí, por supuesto que escribió el epitafio y salió corriendo, porque si no lo matan, que le escribió un epitafio al general Somoza, que le pidieron. Sí, después te digo cómo se llama, muy conocido. Y entonces puso, aquí yace un general que hizo el bien e hizo el mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Claro. El mal que hizo, lo hizo bien. No, y el bien que hizo, lo hizo mal. Bueno, así me lo he pretendido yo. Bueno, bueno, es igual. Esa es la idea, como dice. Esa es la idea, como dice Chavo del Ocho. Pues sí, fíjese usted. Sí. No, claro, ¿cómo lo iban a linchar? Claro. En la época. Se fue para El Salvador. Claro. No, don jefe, eso hacerse el epitafio siempre es pretencioso, no importa lo que se ponga. Porque parte de la idea de que a la gente le va a importar lo que no quería que hicieran ahí. Y total, Lo que a mí siempre y creo que ya lo he dicho en este programa, me deja con la boca abierta respecto a Julio Verne, es que dispusiera que para ir a la luna había que partir de una determinada playa en Florida. Sí. Eso es lo que yo todavía no alcanzo a comprender. Sí, ya eso parece paranormal, ¿verdad? Sí, pero digo yo que sí, ¿cuál sería el efecto de una cosa en la otra? Si los científicos norteamericanos pensaron que era un sitio apropiado porque había instalaciones y todo, o si simplemente... ¿Por qué Julio Verne? Sí, por eso te digo, o si pensaron que Julio Verne lo dijo, por algo será. No, eso ya es novela. O quién sabe. Es decir, Julio Verne llegó a donde llegó en eso por alguna razón. Eso es lo que inventó. debe haber habido algún indicio. Algún indicio científico, conversaciones con científicos de la época, cosas de esas que lo llevaron a determinar que los protagonistas de su novela saldrían de ahí.
No, yo leía... No, ya sí, algo tiene que haber habido. Por eso. En alguna ocasión que en el Caribe existe una pequeña isla que se llama Isla Sombrero, así, Sombrero, Sí. y que es considerado un lugar ideal para una estación de lanzamiento espacial. Debe haber alguna razón, como los franceses escogieron ahí en Sudamérica. Probablemente eso es lo que Es pasó. una isla que en español se llama Hat. No, de veras se llama Sombrero. Chapeau, Sí. se llama Chapeau en francés. No, pero es interesante eso. ¿Y está habitada? No sé, no. Ya, Por debajo del sombrero. yo, no, Estar habitada tenía que ser yo debajo. creo que en el Caribe es difícil que haya una isla deshabitada, pero bueno. Sí hay algunas. ¿Ah, sí? Hay una islita que cuando yo viajaba con mi amigo Paco Hernández, que era piloto, me comentaba, es que no recuerdo cómo se llama, Atos o no sé, sale de Miami y de repente durante un tiempo determinado todos los aparatos del avión se vuelven locos Bueno, ese y pasan tal vez unos 5 minutos y vuelven a abrir. Al pasar sobre esa isla, no me acuerdo cómo se llama. Sombrero, ¿no? No se llama Sombrero. Tiene un nombre así como decir Atos. En el próximo programa. Algo raro hay ahí en esa zona. Sí, claro. Acuérdese desde la novela del Mar de los Sargazos y todo eso. Siempre despertó una inquietud, ¿verdad? Que el Triángulo de las Bermudas, etcétera, ¿verdad? Sí. Aunque don Alberto lo cambió. Lo bautizó el Triángulo de las Bermudas. Había hace poco volvió a surgir algo de esa mitología y entonces hasta publicaron unas fotografías submarinas donde se veían pirámides. Sí, vos habías hablado de eso, de que efectivamente pero parecía que lo de la Atlántida era cierto, ¿no? No, pero... Bueno, yo siempre he tenido mis dudas sobre el asunto de Atlántida. Esa cosa de que, ¿de dónde estuvo la Atlántida? Evidentemente la Atlántida, por algo se llama Atlántico el océano. Sí, y es griego el asunto, el TL, ¿por qué? No, y TL, Sí, desde entonces. Y el TL está en México también. Sí. Desde Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Hay un TL mexicano y un TL griego que solo son explicables en función de una relación. de una cosa ahí que llamamos la Atlántida. Eso es también otra, porque otra fantasía. Con las leyendas, digamos, las historias muy viejas, para decirlo de alguna manera, ocurre que si provienen de lugares con capacidad para dejar documentos, entonces eso debe haber sido, si de haber existido, debe haber sido una isla o unas islas o un territorio cercano a la Hélade, a la península griega. Hay por ahí una isla que es muy famosa, la Isla Blanca en el mar Egeo, que tiene frente a ella una especie de hueco que solo se explica por un fenómeno tectónico que se... Termina. No, pero para que no se me olvide una cosa que voy a contar que es extrañísima. No, termina. Que un gran hueco y qué. Sí, que significa que para muchos significa que ahí hubo una catástrofe tectónica de envergadura y que puede haber sido ahí donde se hundió una gran ciudad o una civilización, ¿verdad? Es una isla bastante la Isla Blanca. turísticamente muy famosa. Pero bueno, las leyendas... que me contó doña Inés Cejos. Y no sé en qué circunstancias ni las pregunto, vos sí las preguntás, pero yo no, que recibió la visita del ministro de Educación o de Cultura, no sé de cuál de las dos materias, o de las dos,
de, ¿cómo se llama? La colonia inglesa que se convirtió en República Centroamericana, en Belice. Belice. el señor ministro de Se convirtió en República. de Belice. Sí, sí. Y llegó, lo saludó. Honduras Británica se llamaba primero. Sí, La bueno. de Salud Feliz. Pero el cuento es que el ministro de Educación de ahí llegó a saludar a doña Inés y le dijo, Inés Trejos. Entonces le dijo, mucho gusto, le dijo Inés. Y él volvió a decirle, Inés Trejos, sí, yo soy, yo también soy. Resulta que el señor se llamaba llamaba- Inés Trejos. No puede ser. Ah, bueno. Es de los cuentos Inés más Trejos, mucho divertidos gusto. que yo Claro, he visto en mi claro, vida. claro. Ah, qué raro. Él se presentaba así mismo. Inés también le decía mucho gusto. Mucho, claro. Ay, la puchica, qué enredo, ¿eh? No, pero bueno, ahí sí, ¿qué cosa puede pasar? Y una cosa que vos has señalado en diversas oportunidades es esa coyuntura geográfica de la forma de África y la forma de América del Sur, que empalman perfectamente. Sí, pues perfectamente es mucho decir, pues, claro, pero empalman. Empalman. Que ¿cómo se separó eso? Entonces, la teoría tuya de la... No, mía no. No es tuya. Bueno, Bueno, no. lo curioso es que No, mía, pero no. fíjate que la teoría de por dónde estuvo la Atlántida no calza ahí. Eso es lo que te decía. Porque la Atlántida entonces tiene que haber estado más al norte o haber llegado muy al sur, no sabemos qué hubo. Lo que pasa es que Es que no quedan sobrevivientes. el acontecimiento, y que no se puede decir acontecimiento porque ocurrió en un tipiscuichal de... Y hay quienes dicen, niegan esa posibilidad del movimiento Sí, sí. ¿De qué? el movimiento de los continentes. Sí. Pero eso ocurrió mucho antes de que existiera incluso la vida en la Tierra, probablemente. Es algo muy antiguo. Así que con la historia no se Es puede decir, relacionar. indudablemente los griegos oyeron hablar Claro. de un hundimiento. Sí, claro. Y probablemente es un hundimiento en el que a lo mejor ni seres humanos había. Y todavía estábamos en una época de muchos siglos antes, ¿verdad? Pero que les llegó a los griegos la idea de que ahí hubo un hundimiento. La deriva de los continentes es algo que ya no se puede negar, ¿verdad? Es decir, Sí, pero hay quienes lo niegan. Sí, sí. Estaba leyendo el otro día precisamente un artículo de ¿Sobre qué? unos científicos que negaban la posibilidad de la deriva continental, que no era cierto. Que se Entonces, claro, por ejemplo, la explicación para la existencia de del Himalaya, de esas montañas, solo es posible como un hecho tectónico dado por el choque de ese pedazo que es la India con Asia y que era parte también de la... Sí, pero debe haber alguna explicación para el hecho de que la expresión o la sílaba ATL, ATL, figure en todas las leyendas, llamémoslas así, Sí, sí. que hay sobre un continente que se hundió y figuren entonces en el lenguaje de los griegos, Atlántico, Atlántica, Atlas, todas cosas que son griegas y que al mismo tiempo esas tres letras figuren en los idiomas, en el idioma mexicano. Eso debe o tiene o debe buscarse una explicación. En el lenguaje mexicano, no en Hay el unos... idioma. ¿Qué fue? Digo, en el lenguaje mexicano, Sí, no sí. en el idioma, es Sí, español. sí. Sí. Bueno, Bueno, pero ¿qué estabas diciendo vos? Estabas comentando sobre pues, los Himalayas. hay también pruebas de que ¿cómo se llama? El monte más alto. Everest. El Everest. En realidad hay una montaña que era como 6.500 metros más alta de lo que ¿Que es el Everest? ahora. Y que hubo en un momento dado un deslizamiento mamutáceo, ¿verdad? ¿Ustedes sabían de ese costarricense que escaló el Everest? Sí, sí. Así, Yo ¿no? me enteré hace poco. No. Y quiere volver otra vez. Sí. Sí, ¿verdad? Siempre hay un No, alajuelense es que- en todas partes. Y una muchacha que hizo todo el esfuerzo, Sí. que se llama, por cierto, igual a una que nosotros conocemos. Soto, apellido Soto. Soto, sí. ¿Cómo? Soto. Es apellido Soto. ¿Cómo se llamaba la hermana de
del Ginette. doctor. ¿Ah? Ginette. Ginette. Bueno, esta muchacha se llama Ginette Soto, sí, también, claro. sí. Y no pudo, se tuvo que devolver. Se enfermó, ¿no? Es que debe ser No, yo no, una cosa extraordinaria. Esos son de mi barrio, cuando yo me crié. ¿Cómo? Que los otros son de mi barrio. yo me la Sí, misma por eso manera te dije yo. que vos la conocías. Y, bueno, yo la conocí también. ¿Todavía vive? A Ginette, ¿ah? ¿Todavía vive? No sé. Yo no he vuelto a saber de ella. fíjate Pero que- podría ser. Sí, Uno hablas vos de 127 años máximo, porque ya más de eso es mucho. Todo el mundo me comenta eso. ¿Cómo dijo don Alberto? Que más de 127 años no iba a vivir. Y a mí yo lo que me he preguntado todo el tiempo, ¿y por qué 127? ¿Te gusta el número 27? No sé. Porque los números que lo componen suman 10. De veras. Sí, Sí, suma sí, tres, sí, ¿no? de veras. ¿No? 1, 2, 3. 1, 2 y 7. ¿Y 1 siete? más 2 más 7. Sí. Son Tal vez 3. eso es lo que le gusta a don Alberto. Bueno, ya aterricemos sobre el 127. 1, 2 y 3. Qué paso más Sí, chévere. a mí se me olvidó.